Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en un hecho inusual, extraño, sorprendente, pero desde ninguna perspectiva se podría pensar que era una rareza. Fue, es posible y seguirá siendo posible, y mucho más de lo que nos alcanzamos a imaginar. Pero este suceso que sacudió al mundo en su momento, demostró que definitivamente el ser humano es supremamente vulnerable. Y mucho más quienes viven en las grandes ciudades. Estos sí que son vulnerables. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que comenten y compartan estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Sé que muchos ya lo hacen. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y Lógico. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Quienes deseen formar parte de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Les decía entonces que este es de esos sucesos que asombra a cualquiera. Y no podía ser de otra manera. Pero justamente porque ya depende tanto quienes vivimos en las grandes ciudades o en las inmediaciones de las grandes ciudades, dependemos tanto del confort que nos prodigan las tecnologías modernas y la infraestructura misma de las grandes ciudades, que damos por descontado de que todo eso es inamovible, que no puede ocurrir, que no va a pasar nada. Recordemos que el hombre, cuando era nómada, era libre. Y era libre porque vagaba de estación en estación y de región en región, dependiendo de los frutos estacionales que le eran suficientes para comer. Obviamente era cazador y también era pescador, pero nada lo ataba. Cuando apareció la agricultura, el hombre quedó inexorablemente atado a la tierra, porque ya apareció la sociedad sedentaria, sociedad conformada por pequeños grupos que, ubicados en una determinada región, se dedicaban a cultivar determinados productos agrícolas dependiendo de la temperatura, las condiciones de la tierra, la altitud, los vientos, un montón de variables que para nosotros que vivimos en las ciudades eso no cuenta o no tiene sentido. Pero para quienes viven en el campo, estos elementos son determinantes. Lógico que en la medida en que estaban fijados en un solo territorio, en un solo sitio, eso reducía el margen de riesgo y de peligros que corrían aquellos nómadas. Alguien que iba caminando se fracturaba una pierna, él entraba a gangrena y se moría. Es decir, trashumar era mucho más peligroso que quedarse asentado en un determinado sitio. Esto permitió que los grupos fueran creciendo. Y a mayor crecimiento, mayor cantidad de alimentos se necesitaba para mantener esa población. Y lógicamente que lo que producían a veces dejaba excedentes que podían comerciar con otros grupos humanos que venían de otras latitudes o que todavía eran nómadas o que simplemente no producían lo que aquí de lo que se les podía proveer a aquellos y viceversa, y nació el trueque, además. Pero tuvieron que surgir también otros elementos sin los cuales la sociedad jamás podría funcionar. Un conglomerado que está atado a la tierra, que vive en un sitio fijo, que tiene que compartirlo todo con los vecinos, agua, territorio, todo aquello que se supone está en función de la supervivencia de la comunidad, genera pleitos. Y si pleitos, alguien tiene que dirimirlos. Aparecen entonces los administradores. De administradores se convierten en gobernadores, de gobernadores en reyes. Pero lógicamente que esa misma naturaleza, tan ambivalente, tan impredecible, había que mantenerla a favor y por lo tanto aparecen los dioses. En principio los dioses lares, aquellos familiares muertos que se enterraban en el mismo sitio y sobre sus tumbas se construían las casas
y se suponía que eran los espíritus protectores, de ahí los dioses lares, o sea, los de la familia, el fuego eterno, todo este montón de cosas que aparentemente eran triviales, pero que se fueron convirtiendo en la columna vertebral de la articulación de una sociedad. Lógico que al crecer y al expandirse en territorio y producir más, los excedentes que se comerciaban se convertían en objeto de envidia. Y había que proteger esos excedentes mucho más si se estaba en tierra de estaciones. Había que guardar para el invierno y había que tener en verano determinados productos y cuáles no. En suma, se volvió demasiado compleja. Esos grupos fueron creciendo, se convirtieron en clanes, es decir, todos los primos, los abuelos, los patriarcas, pero todos pertenecientes al mismo clan, luego la tribu, luego la ciudad. Y a medida que crecían estas sociedades, toda la infraestructura se hacía más compleja, el manejo de las relaciones mucho más volátil, las ambiciones, la mezquindad y la codicia se ponían al orden del día. Había quien quería tenerlo todo y no compartir con nadie. Eso, a la hora de la verdad, fue como el rudimento o la base de lo que hoy son las grandes ciudades. Ciudades que por demás albergan a millones de personas y que por eso precisamente se ha dado en llamar a esas ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Técnicamente se les llama megalópolis, aunque utilizamos el término más bien es para aquellas que son muy grandes, que pasan de 5, 10, 15, 20 millones de personas. A eso les llamamos megalópolis. Sea muy grande o sea pequeña, traducidos a escala, los problemas son lo mismo. Si son millones, hay problemas de millones. Si son de miles, hay problemas de miles. Si son cientos, hay de cientos. Cuando me refiero a que hay problemas de cientos, es la cantidad de individuos que potencialmente tienen un problema y potencialmente ese problema afecta a los demás. Pero particularmente con las grandes ciudades, entonces ha ocurrido que empezamos a depender y de una manera, yo creo que total. Empezamos a depender totalmente de las infraestructuras de las ciudades, entonces acueducto, alcantarillado, luego viene la luz eléctrica, el agua potable, el derecho a circular, todo lo que conocemos suficientemente en las grandes ciudades. Y particularmente esas ciudades se transformaron en el momento en que apareció la luz eléctrica. La luz eléctrica cambió todo. Para empezar, desterró la noche. Y con la noche se fueron los aparecidos y los espantos, particularmente en los pueblos donde estos mitos no solamente se hablaba de ellos como que hipotéticamente existían, sino que de hecho daban por descontado e interactuaban con ellos y los veían y estaban ahí. Pero llegó la luz y todo eso pasó. Y surgieron otros problemas, pues que ya son mucho más terrenos. La violencia, los que se resguardan al amparo de la noche para quitarle a los demás o para asesinar. Es decir, las ciudades se volvieron, si bien es cierto, sitios supremamente cómodos para vivir, no menos cierto es que se volvieron demasiado peligrosas. Y ni qué decir entonces en un momento dado en el que falte ese elemento que es primordial, que es la electricidad. En las sociedades modernas no hay nada, creo yo, que no sea movido o que sea influido o que sea gestado o que sea operado por la electricidad. Muéstrenme qué. Un acueducto, sí, tiene bombas que son movidas por electricidad para poder darle presión al agua para que llegue a la casa de uno. Una bomba de gasolina o estación de gasolina que llaman, tiene que tener electricidad, si no, no puede vender su producto. Una casa que no tenga aire acondicionado en un clima cálido, imagínense ustedes, o que no tenga calefacción en un clima frío.
¿Qué tal los supermercados que tienen refrigeradores para guardar alimentos y conservarlos y que no tengan electricidad? Pues justamente eso fue lo que ocurrió el 9 de noviembre de 1965 en la ciudad de Nueva York. A las 5:28 de la tarde de ese día, se fue la luz. Pero se fue la luz en toda la ciudad. En aquella época, 1965, yo creo que bien podríamos estar hablando de 6, 7 millones de habitantes de la ciudad de Nueva York. Cuando digo la ciudad de Nueva York me refiero específicamente al núcleo urbano de Nueva York, no a toda la comprensión de su área metropolitana, que con seguridad pues pasaba de los 10 millones. Hoy pasa de 20 a 25 millones toda esa área metropolitana y Nueva York es una ciudad que está entre los 13 y 14 millones de habitantes. Pues ese día, a las 5:28 de la tarde se fue la luz. La ciudad quedó a oscuras, completamente a oscuras. Afectó un área de 128.000 kilómetros cuadrados. 36 millones de personas se quedaron o sufrieron el efecto de la falta de fluido eléctrico. Más de 1 millón de personas quedaron atrapadas en el metro, en escaleras mecánicas, eléctricas, quedaron atrapados en edificios altos de los que no podían descender. Todos ellos, más de 1 millón de personas, en principio, imagínense ustedes, quedaron paralizadas. Agréguemosle a eso que cientos de aviones que sobrevolaban la ciudad intentando aterrizar tuvieron que seguir dando vueltas, haciendo círculos y empezar a buscar aeropuertos alternativos que por razones obvias no podía ser sobre la costa este, sino que tendría que ser hacia el centro del país. Afortunadamente, no hubo un solo accidente de aviación, no hubo una sola desgracia en el aire, pero sí en la ciudad. ¿Por qué los vándalos, los saqueadores, hicieron su agosto? Mucho más los criminales callejeros hicieron de las suyas. Y se afirma que muchos de aquellos que tenían conflictos con otras personas aprovecharon la oscuridad tan densa para matar enemigos. En Washington, 800.000 personas también sufrieron estos rigores. En Washington. Y de ahí en adelante, cuando hablamos de 36 millones, hablamos de esta área de influencia. Pero perfectamente esa cantidad pudo subir a 50 millones si le agregamos que afectó también la región de los Grandes Lagos y buena parte también de Canadá, que justamente de Canadá venía una gran cantidad de energía, porque siendo Canadá, si no estoy mal, el segundo país con mayor cantidad de recursos hídricos, tiene unas presas que producen la energía que se necesita en cualquier parte. Entonces, toda esta gente fue afectada y estuvieron los estados de Washington, naturalmente Nueva York, Vermont, New Jersey, New Hampshire o Hampshire, yo no recuerdo cómo se pronuncia, Massachusetts, Connecticut, Pensilvania. Todos estos estados quedaron a oscuras, todos. Extrañamente, la Estatua de la Libertad, que tiene 3 faros muy importantes. 2 de ellos se apagaron y uno quedó encendido. Fue lo único que quedó encendido en la ciudad de Nueva York. El faro, uno de los faros de la Estatua de la Libertad. Cuando ocurrió este evento, imagínense ustedes el mare magnum, los aviones sobrevolando en medio de la oscuridad, tratando de encontrar pistas. Por otra parte, los saqueadores haciendo de las suyas. Naturalmente, la guardia en la calle, la Guardia Nacional y la policía, que tuvieron que sacarlos para tratar de contrarrestar, pero en medio de la oscuridad, ¿a quién y cómo? Y entonces,
empezaron a preguntarse qué fue lo que pasó. Inmediatamente se busca dónde está la falla para tratar de corregirla. Revisaron todo y no había fallas, no había nada que indicara que ese fuera el origen de ese fallo eléctrico, por ninguna parte. Un ejecutivo llamado Robert Gina, que trabajaba en una compañía de electricidad de Rochester, fue entrevistado y dijo: nosotros recibimos habitualmente de la compañía Fuerza Motriz de Nueva York 200.000 voltios permanentemente. Y nosotros estábamos aquí trabajando los instrumentos y los tableros, es decir, que indican el manejo de todo esto, funcionando perfectamente. Y de pronto dejaron de fluir los 200.000 voltios. Y no había una falla. ¿Por qué sucedió esto? Entre tanto, un piloto llamado Weldon Rose era un instructor privado de pilotaje, pues tenía alumnos a los que él entrenaba para manejar aviones, pero no era por de una academia. Estaba sobrevolando la localidad de Syracuse o Siracusa, en el estado de Nueva York. Y como que venía de regreso para el aeropuerto para uno de los aeropuertos de Nueva York. Recordemos que Nueva York tiene varios aeropuertos, el de La Guardia y los otros que son más importantes. Y cuenta él que estaba sobrevolando una población llamada Clay, a unos 16 kilómetros de Syracuse. Importante la población, aun siendo tan pequeña, porque allí hay una gran subestación desde donde se reparte energía en distintas direcciones hacia diferentes ciudades y estados. Es un sitio neurálgico y todavía hoy lo es. Y él contaba que estaba sobrevolando a Clay cuando vio una bola roja inmensa de unos 30 metros de diámetro que fue descendiendo y llegó a un punto en donde convergían dos líneas que al llegar esas dos líneas una junto a la otra, entre las dos sumaban 345.000 voltios que habrían de ser repartidos. Y que llegó esa bola roja y llegó junto a las líneas y casi él no lo pudo precisar si las tocó o no, pero la proximidad sí era evidente. Y en ese momento, cuando se acercó, chisporroteó la línea. Ahí fue cuando se fue la luz. El aparato emitió un rayo impresionante en ese momento y luego se alejó a una velocidad pasmosa y todo quedó a oscuras. Eso ocurrió en Clay, en la población de Clay. Pero ahora aparece aquello que definitivamente no lo podemos explicar, por lo tanto no lo podemos entender, pero que está ahí. Y es, así como esa bola roja de 30 metros de diámetro, empezaron a ser avistados ovnis por todas partes. Se calcula que sobre el estado de Nueva York, esa noche, hubo avistamientos de más de 14 ovnis en distintas partes. Sol Kaplan, una mujer que vivía cerca de Central Park, estaba viendo televisión cuando se fue la luz. Entonces ella se levantó, salió a la ventana a ver qué era lo que había ocurrido, toda la ciudad a oscuras, pero resulta que más o menos sobre la mitad de Nueva York había algo como que se asemejaba a una torre, como una especie de platillo volante, pero con una torre. Hagan ustedes de cuenta las torretas que hay en los tanques de guerra, que es donde se empotra el cañón con el que voltean en todas las direcciones. Ese tipo de torreta estaba en la parte superior y decía ella que era inmenso, que no sabría precisar el tamaño,
pero que era inmenso. Y dice que inmenso, porque alguien va a preguntar es, bueno, ¿y no estaban a oscuras pues? Emitía una luz plateada, rara, y se podía ver absolutamente toda su circunferencia. Que aparte de eso, tenía también otras como luces iridiscentes, lo que llamaríamos ahora como de discotecas estroboscópicas y de distintos colores. Y estuvo suspendido en el aire ese aparato durante varios minutos. Y de pronto, simplemente de manera sesgada, salió a una velocidad pasmosa y desapareció. Y así como dicen que el 911 colapsó porque se sucedían las llamadas una sobre otra. Y desde todas partes estaban indicando, obviamente, la gente llamaba también a preguntar cuál era la causa del apagón. Nadie tenía una respuesta. Pero aparte de eso, las llamadas que reportaban la presencia de objetos volantes no identificados u ovnis, como se llaman ahora, o UFOs, por todas partes. Y así como Sol Kaplan y como aquella escena de la que habló Weldon Rose, el piloto en cuestión, sobre la bola roja de 30 metros de diámetro, desde otras partes indicaron que se veían ovnis de distinto tamaño, de distintas características, pero que estuvieron ahí de manera casi que constante durante este apagón. Apagón que por lo demás es todavía más sorprendente por el hecho de que duró exactamente 12 horas. Exactamente. La ciudad se apagó a las 5:28 de la tarde del 9 de noviembre de 1965. Y la luz volvió, o se recuperó pues la energía, a las 5:28 de la mañana del día 10 de noviembre de 1965. 5:28 comienzo, 5:28 final. Y donde existían cruces de líneas, o donde se encontraban, por ejemplo, las líneas de conducción de energía, con mayor razón se veían ovnis. Cuentan de uno muy especial, que fue visto cerca del Empire State Building, a la sazón el edificio más alto de la ciudad. Varias personas lo vieron. Dada la oscuridad, pues no existen testimonios gráficos, de algunos sí, de otros no. Pero la forma y las luces de cada uno de estos aparatos indicaban la dimensión y las características de los mismos. Y se paseaban. Pero se me había olvidado contarles que aquella torreta, que estaba sobre como una especie de platillo volante, es decir, dos platos, uno puesto sobre otro, en forma invertida. Resulta que esa, de acuerdo con lo que decía Sol Kaplan, aquella señora de la que les hablé que estaba cerca del Central Park, afirmaba que el aparato subía y bajaba abruptamente y luego pendulaba de izquierda a derecha, iba y venía de arriba a abajo y luego un movimiento pendular de izquierda a derecha. Algo así como cuando los sacerdotes echan la bendición, así. Ese era el movimiento, abajo, vertical y horizontal. Recuerdo un poquito también ese mismo movimiento a lo que hace un director musical, un director de orquesta, que justamente marca los compases, es así. Algo parecido. Y que durante varios minutos estuvo haciendo esa danza extraña, este objeto, que luego se perdió. Como era apenas lógico, y ustedes saben que en Estados Unidos se cae una cuchara e inmediatamente nombran una comisión
que tiene que investigar a fondo y que, si es el caso, es citada por el Congreso. En tantas películas hemos visto casos que uno dice, pero ¿esto qué tiene que ver con la legislación? No, este evento tiene que ir a la sede del Congreso, tiene que ser analizado allá. Por lo tanto, siempre que sucede algo, siempre hay una comisión que tiene que averiguar por qué. Y por eso, precisamente, sociedades como esa tienen que funcionar muy bien, a la perfección. Pues nombraron una comisión para tratar de encontrar la causa por la cual se había dado el apagón. El FBI, la policía de Nueva York y otras instancias del gobierno se dieron a la tarea de averiguar qué era lo que había ocurrido. ¿Recuerdan que les conté lo de Robert Gina, el ejecutivo de esta compañía de electricidad que recibía de Fuerza Motriz, que así se llamaba la entidad que les vendía desde Nueva York, que contaba permanentemente con 200.000 voltios? Allá fueron a investigar. Y se quedaron sorprendidos los investigadores porque no encontraban una causa verosímil sobre por qué faltó la energía. Entonces, no sé qué tanto lo que había contado el piloto Weldon Rose sobre la población de Clay, cerca de Syracuse o de Siracusa, que allá se encontraron dos líneas que entre las dos sumaban 345.000 voltios y sobre ella llegó aquella bola roja de 30 metros de diámetro. Entonces fueron allá a ver si era que justo ahí era donde se había dañado todo. No encontraron ningún desperfecto, no encontraron absolutamente nada que indicase que había sido el motivo de la falla. No había nada. Y se quedaron, pues, estupefactos, lógico. Y a la postre, inclusive The New York Times publicó que en principio, al parecer, la falla había sido en Clay junto a Syracuse. Pero luego tuvieron que salir a desmentir esa información porque no era correcta, porque no ocurrió ese fallo en esa población de Clay. Se fueron línea arriba. Cuando digo línea arriba, me estoy remitiendo a las líneas de conducción que venían desde Canadá. En ninguna parte había algo, mejor dicho, como dirían los que saben de esto, los electricistas, no había ningún cable pelado, no había nada que indicase que había o que había sido por eso la falla eléctrica. Ahora, después de que regresó la energía, los ovnis aquellos que habían sido vistos antes de que comenzara el evento, a lo largo de ese periodo de oscuridad, y una vez que volvió la luz, continuaron viéndose los ovnis en distintas partes de Nueva York. El evento, como decía al principio, es un evento en el que se demuestra la vulnerabilidad del ser humano. Imagínense una ciudad como Nueva York, a oscuras. El hombre que puede hacer. Si diéramos por descontado que llegó la luz del día sin que hubiese regresado la energía, sin energía, ¿qué hace? Muéstreme simplemente cómo hace una comida. Sacando las tablas de las camas y, bueno, júnteme fuego pues, a no ser que tenga pues un encendedor. En aquella época pues obviamente que había encendedores, lógico. Pero al margen de que hubiese con qué hacerlo, el hombre de ciudad jamás prendió una fogata. De hecho, uno los ve cuando hacen un asado, que para poder prender el carbón para el asado hay que hacer una cumbre y son 7 u 8 que tienen que opinar que no, échele esto, no, póngale una servilleta, échele un poquito de aceite, haga esto y esto y esto, porque el hombre de ciudad no sabe hacer eso.
y sin agua, porque como decíamos, el agua la mueve la electricidad, sin gasolina para salir a buscar algo, todos los alimentos descongelados. ¿Qué hace una persona? Imagínense ustedes en este momento, ¿qué ocurriría con un apagón generalizado en la ciudad más grande del planeta, que es Tokio, que está por el lado de los 33 millones de habitantes? Estoy hablando de toda su área metropolitana. Y que es una ciudad que tiene una comprensión geográfica pequeña porque es una isla. Por lo tanto, crece pero hacia arriba, puros edificios y rascacielos. Imagínense una ciudad de estas características, sin luz. O imagínense a Ciudad de México, que Ciudad de México está por encima de los 20 millones de habitantes. O São Paulo, Brasil. ¿Qué puede hacer un habitante de estas ciudades? Nada. Está absolutamente inerme, indefenso. No puede hacer nada, no tiene con qué hacer nada. Vuelve a la época de las cavernas y se encarta porque como nunca lo entrenaron para la supervivencia, no sabe qué hacer. Pero para finalizar este cuento, hubo algo que se unió a este evento y que por esa misma razón daría para pensar qué estaba aconteciendo en el mundo. Ese año fue particularmente de mucha actividad de ovnis. Fue un año en el que hubo un pico de ovnis en todo el planeta. Aparecían en todas partes. Fue un año de muchísima actividad. Pero después de este evento, se fue la luz totalmente en Cuernavaca, México. Se fue en varias poblaciones de Minnesota, en varias ciudades de Inglaterra, en El Paso y Ciudad Juárez, en México, en Finlandia, en Australia, en Buenos Aires, Argentina. En un área de 80 kilómetros se fue completamente la energía, se fue la luz. Y lo extraño aquí en este caso es que duró mucho tiempo para regresar, pero lo extraño era que eran 3 compañías diferentes las que proveían de energía a todo ese espacio geográfico de 80 kilómetros, 3. Y las 3 fallaron. Que falle una, vaya y venga. 2, bueno, pero las 3 plantas generadoras, algo tiene que haber de fondo. Nunca se supo qué pasó. Nadie ha tenido una respuesta. Pero lo que sí es absolutamente evidente es que ese fallo estuvo asociado a los ovnis. Y la prueba reina es la de Weldon Rose, cuando dice que la bola roja tiene contacto con los 2 cables de alta tensión y se robó la energía. ¿Por qué? Como para propulsar sus naves. ¿O por qué otra razón? Yo diría que la única realmente viable ahí sería propulsión de las naves. ¿Y por qué tantos? ¿O sería una forma de probar eso de lo que estaba hablando de la vulnerabilidad del ser humano? No lo sé. El apagón de Nueva York de 1965 además dejó una gran lección. Y es que a continuación tuvieron que empezar a buscar alternativas como una gran planta o varias grandes plantas que actuaran como plantas de emergencia que en un momento dado ellas mismas se activaran para por lo menos tener la energía básica para que se pudiera mover la ciudad. Aún hoy se sigue estudiando lo que ocurrió, pero más que lo que ocurrió es sus derivaciones o sus consecuencias para entender la dinámica de las grandes ciudades y saber contrarrestar este tipo de eventos, que por lo demás, como decía al principio, pues están dentro de lo posible, que no son comunes, pero que la luz se va. Puede llegar un momento dado en que una vastísima región quede a oscuras. Ni qué decir si esto fuera de pronto originado por una marea solar, que apagaría a buena parte del planeta. Y ahora sí colapsaría la civilización. Imagínense, sin redes de internet, los bancos, que todo es virtual.
¿Dónde está la plata? Que entre otras cosas no existe, sino que es simplemente un número. Porque uno ya no ve los billetes en las manos, sino que es un número que le dicen a uno, a usted le consignaron 10 millones de pesos o 10 millones de dólares, pero usted nunca los vio. Y usted hizo una transacción y nunca sacó la plata de aquí para pasarla para acá, sino que le dio un número y eso pasó a otro lado. Por poner un ejemplo, imagínense ustedes, si eso llegara a suceder. Eso nos demostraría la vulnerabilidad del ser humano de lo que estoy hablando. Bueno, dejo ahí y que sea como tema de reflexión también. Y como es lógico, siempre les pregunto si es lógica o ilógica esta historia. Ya ustedes lo deciden. Por ahora, gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad y ojalá que no se nos vaya la luz. Chao.